Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el quinto tema. De lo que es el Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior. Esperamos que hayas escuchado los temas anteriores, porque queremos desarrollar, si tú nos permites, todo este libro, porque es un libro que, como hemos dicho anteriormente, que es del padre José de Arbe, es un libro antiguo, pero sin duda alguna que tiene todavía, claro que sí, todas las verdades de nuestra fe, y que podemos nosotros complementarlo y aumentar de nuestros conocimientos. Este libro era de mi tía y me lo dejó y sin duda alguna que me ha servido de manera personal para conocer más acerca de mi fe, de la fe verdadera, de la fe de la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo. Vamos a analizar ahora el siguiente tema. Ya hablamos anteriormente acerca de las Sagradas Escrituras en el tema anterior, pero en esta ocasión vamos a hablar de algo que también es muy importante, que es la tradición. Y en la pregunta 17 el Padre nos dice, ¿qué se entiende por tradición? Y él contesta, por tradición se entiende todas aquellas verdades reveladas que sin estar escritas en los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento se han venido transmitiendo hasta nuestros días a través de los siglos. Esta es la tradición en un sentido más estricto, pero también se usa la palabra en un sentido más lato, que designa todas las verdades reveladas que Jesucristo y los apóstoles entregaron a la iglesia y en ellas se propagaron de generación en generación. Sobre la tradición, algunas ocasiones podríamos decir, bueno, o a lo mejor de alguna denominación puede decir, en las Sagradas Escrituras ahí está todo, no hay nada más que hacer. Ciertamente las Sagradas Escrituras es nuestra base fundamental de fe. Pero las Sagradas Escrituras no contienen solamente todo. Hay cosas de la tradición que directa o indirectamente salen también de las Sagradas Escrituras. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. Hay algunas personas que dicen, bueno, pero el rezo del Santo Rosario, ¿dónde están las Escrituras? Bueno, en la Anunciación. Cuando apareció el ángel Gabriel a la Santísima Virgen María y le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Cuando se le hace presente y le anuncia que va a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, simple y sencillamente podemos decir que, claro, de manera directa o indirectamente, también se basan en las Escrituras las cuestiones de tradición. Y hay muchas otras cosas dentro de la tradición, dentro de lo que es la vida que ha pasado después de las Sagradas Escrituras, que también tenemos que retomar. No podemos dejar todo en el Antiguo Testamento o todo solamente en el Nuevo Testamento. Les voy a poner otro ejemplo. En la actualidad existen, por ejemplo, los milagros eucarísticos, que es, si no lo sabes, busca en el canal de youtube.com/supercatólico, y hay unas investigaciones del doctor Ricardo Castañón de que habla que en algunos lugares, incluso aquí en México, ha habido momentos en que una hostia ha sangrado. Y ese es un milagro eucarístico. Eso es algo que no está en las Sagradas Escrituras. Y alguien me va a decir, ¿y dónde están en las Sagradas Escrituras los milagros eucarísticos? No están, pero está. Lo más importante, que son las palabras de Jesús cuando dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. De tal manera que los milagros eucarísticos que estamos hablando en este momento salen también de las Sagradas Escrituras y ya es un tiempo después que ya es parte de esta tradición. Por ejemplo, los santos incorruptos. ¿Sabrás tú? Me imagino que sí, si no te pido que lo investigues. Como por ejemplo el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Si ahorita lo ven al Padre Pío después de tantos años de muerto, se le ve prácticamente como quedó al momento de morir. O sea, es algo extraordinario. En algunas ocasiones algunos de estos santos le ponen una capa de cera para ayudar, pero el cuerpo no ha quedado podrido, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura una persona cuando muere? Que su cuerpo quede todavía un poco intacto, a lo mejor 3 días, y en 3 días ya apesta el cuerpo. Estos son signos también, y podríamos decir nuevamente, no, es que lo que pasa es que eso no está en las Sagradas Escrituras, ciertamente no, pero en los Salmos nos habla acerca de los premios que reciben las personas que son santas. Entonces, ahí también está relacionado. Lo que quiero decir es que todas estas cosas de la tradición, que nos han dicho a través de los santos, a través de por ejemplo, las fiestas patronales, de todas estas cosas que es parte también de la tradición, no es contraria en ningún momento a lo que son las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, como nos dice el libro, lo podemos considerar perfectamente como una fuente también de fe. Y aquí nos dice también algo interesante, ahorita que estamos manejando lo que son las fuentes, dice la siguiente pregunta, la 18.
¿No escribieron los apóstoles todo lo que les enseñó nuestro Señor Jesucristo? Y dice la respuesta, los apóstoles no escribieron ni todo lo que hizo, ni todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso amonestaba ya San Pablo a los primeros cristianos diciéndole, así que hermanos míos, estad firmes en la fe y mantened las tradiciones que habéis aprendido, ora por medio de la predicación, ora por carta nuestra. Eso está en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Vean cómo ahí nos dice San Pablo, fíjense, dice, estad firmes en la fe y mantener las tradiciones. Las tradiciones como parte de una extensión precisamente de lo que es la Sagrada Escritura. Las tradiciones de la iglesia, las buenas costumbres, las cosas que la iglesia nos enseña y que a través de la historia, con las cosas que he mencionado y muchas cosas más, son parte también de fuentes de fe. Y luego nos dice, por ejemplo, bueno, las Sagradas Escrituras dice muchas otras cosas hay que hizo Jesús y que si se escribieron una por una, me parece, y que si se escribieran una por una, me parece que no cabrían en el mundo los libros que se harían de escribir. Eso lo dijo en el Evangelio San Juan, capítulo 21, versículo 25. Fíjense qué interesante, ya casi al terminar San Juan nos menciona, si yo escribiera, o si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, no habría tanto libro en el mundo. Es decir, lo que nosotros leemos en los Evangelios es un pedacito nada más de toda la vida que hizo Jesús, su vida pública, que alguien va a decir, ¿pero cuánto tiempo fue? Pues fue 3 años nada más propiamente, pero esos 3 años Dios se dedicó a predicar, Jesucristo se dedicó a predicar, a llevar el mensaje a todos los lugares donde pudo, y esa predicación no ha dejado de funcionar. Esa predicación de Jesús, que en aquel tiempo Jesucristo no utilizaba el cañón, no utilizaba los medios masivos de comunicación, y sin embargo llegaba al corazón. Ahora nosotros, es nuestra labor que ha dejado Jesús cuando le dijo a sus apóstoles, y no solo a sus apóstoles, sino a todo bautizado, que le dijo ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Ahora a nosotros nos corresponde ser extensiones de Dios. Ser, desde luego que no ser personas dignas, pero sí ser extensiones de Dios, para tratar de que otras personas conozcan este mensaje de Dios. Ante un mundo tan globalizado, hay gente que todavía no conoce a Jesucristo, que todavía está confundida. Y por eso la necesidad de que leamos, de que aprendamos, de que no se queden solamente en lo que yo pueda decir, sino que investiguemos. Y al investigar te vas a dar cuenta que la iglesia católica, fue la fundada por Jesucristo, o es la fundada por Jesucristo. Y siguiendo con lo que es este tema tan interesante, nos dice la 19, ¿por qué no escribieron los apóstoles por lo menos todo lo que enseñó nuestro Jesucristo? Lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Padre, nuestro Señor quiso que su doctrina se conservase y propagase principalmente por medio de la predicación. Por eso no dijo a los apóstoles escribir, sino le dijo predicar el Evangelio a todas las naciones. Vean qué interesante, o sea, no solamente está hablando de escribir, porque pudo haber sido que los apóstoles, desde luego, igual que como mencionamos antes, por la inspiración del Espíritu Santo, pero hubieran detallado cada una de las cosas que hizo Jesucristo. Pero Dios le pide algo más. Les dice, no les dice escribir, dice predicar el Evangelio, es decir, llévenlo a las naciones. Lo que yo he hecho, no se lo digan tan exacto, sino llévenlo más allá, ¿verdad? Es decir, predíquenlo a los demás. Lleven el mensaje de la buena nueva a las demás personas. Vean qué interesante está eso. Dice, si Jesucristo hubiese querido que su doctrina se conservara y propagase solo con la lectura de la Biblia, porque hay algunas personas que dicen, no, pues aquí está mi Biblia y eso es todo lo que contiene y yo no tengo que ir a la iglesia, yo soy mi propia iglesia. No, Dios quiere que vivamos en comunidad, no puede ser eso. Dice, ¿por qué no escribió entonces él? ¿Por qué no lo escribió él mismo? Ojo, ¿por qué entonces no escribió él mismo? O sea, si él hubiera querido que simple y sencillamente nosotros estudiáramos la Biblia y eso fuera todo, pues él no quiso escribirlo él. Él dejó a los demás para que llevaran esa palabra, para que llevaran ese mensaje. Y la número 20 nos dice, ¿cómo se propagó esa tradición? Dice, la tradición se propagó parte de palabra por la enseñanza oral, parte por las leyes y usos de la iglesia y los escritos de los santos padres. Es decir, lo que dijimos, lo que mencionamos, hace un momento, la tradición de la iglesia es mucho más allá. Nos habla acerca de las cosas grandes que han pasado. Por ejemplo, acerca del Sagrado Corazón de Jesús y acerca de la Divina Misericordia, también del Señor de la Misericordia. Son dos temas interesantísimos que en algún momento
pues si nos los permiten podremos manejar, aunque en el canal de YouTube de Supercatólico hay mucha información al respecto. Pero esas dos apariciones de Jesús en tiempos más recientes nos demuestran sin duda alguna que Dios sigue vivo entre nosotros, que Jesús quiere, claro que sí, quiere salvarnos. Y de ninguna manera las dos apariciones, lo que es la aparición como el Sagrado Corazón o como el Señor de la Misericordia, van contrarios a las Sagradas Escrituras, van contrario a la fe. Claro que no, al contrario, da un mayor sustento. Un Sagrado Corazón que te ama, que te quiere, que dice en las palabras de esta santa, que dice que se ha cansado de amar al hombre y en lugar de eso recibe ingratitud. Y en el caso de la Divina Misericordia, cuando se ha aparecido esta otra santa, le dice que nos vayamos hacia lo que es su infinito amor, hacia lo que es su misericordia, que nunca se acaba. Pero que hay que tener cuidado, porque la misericordia de Dios efectivamente nunca se acaba. Pero cuando estemos en su presencia, el tiempo de nosotros es el que se va a acabar. Hay mucha gente, decía un padre, algo muy interesante, dice, hay gente que está en el infierno y nunca dudó de la misericordia de Dios. Y uno dice, ¿cómo va a estar en el infierno y no dudó de la misericordia de Dios? No puede ser. Lo que ocurre es lo siguiente, creyó en la misericordia de Dios, pero creyó tanto en la misericordia de Dios que no le importó pecar. Y dijo, no, es que Dios es misericordioso, Dios es muy bueno, no hay ningún problema, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Y ahí está mal. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios nunca se acaba, pero nuestra vida sí. En el momento en que nosotros nos morimos, en ese momento ya no podemos buscar más la misericordia de Dios, porque pasará ahora hacia lo que es la justicia, hacia lo que es el juicio particular y después el juicio final. Entonces no puedo decir yo, como Dios es misericordioso, voy a pecar, no me voy a confesar, no voy a recibir los sacramentos, voy a hacer lo que yo quiera. No, porque entonces ahí lo que va a pasar es eso precisamente, que nosotros por apegarnos a la misericordia de Dios nos olvidamos de la otra parte, que es muy importante, que se refiere a su justicia. Y luego dice, bueno, aquí menciona, la doctrina unánime de los santos padres ha de considerarse como la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles, por eso jamás nos es lícito apartarnos de ella. Es decir, no podemos apartarnos de la tradición, no podemos apartarnos de las cosas que nos enseña la Iglesia, también en el tiempo actual, que repito, está también relacionado con las Sagradas Escrituras. Y la última pregunta, ¿verdad?, que nos dice en la pregunta 21, el Padre dice, ¿con que no basta creer únicamente lo que se contiene en las Sagradas Escrituras? Esto a veces no lo mencionamos, ¿verdad? Ya dije algo al respecto. Hay gente que dice, en las Sagradas Escrituras está todo, entonces ¿ya con eso? Y dice el Padre, no, es necesario creer la tradición de la misma manera que creemos lo que se contiene en las Sagradas Escrituras, porque también la tradición es revelada por Dios. Claro, lo que son las cosas que han pasado después, las tradiciones, rezar el Santo Rosario, rezar las jaculatorias, hacer oración, asistir a la Santa Misa, frecuentar los sacramentos, todo está relacionado con las Sagradas Escrituras. Porque ¿de dónde salen los sacramentos? De las Sagradas Escrituras. No es un invento de la Iglesia. Por ejemplo, para confesarse, cuando le dijo a los apóstoles, les dijo, vayan y perdonen los pecados, a los que les queden perdonados serán perdonados. Ahí está el sacramento de la confesión. El sacramento de la comunión, cuando dijo, ese es mi cuerpo, esta es mi sangre, quien lo coma tendrá vida en mí, ahí está el sacramento de la comunión. Entonces, ya en su momento hablaremos un poquito más, pero todos los sacramentos, todo lo que vive, todo lo que está dentro del magisterio de la Iglesia, también está directa o indirectamente en las Sagradas Escrituras. Por eso te invitamos a que analices esto, a que no solamente, desde luego, nuestro pilar de fe, como dijimos en el tema anterior, son las Sagradas Escrituras, pero también la tradición. Esperando que te haya servido esto, les agradeceríamos mucho sus comentarios en el canal de youtube.com/supercatólico o bien en la face de Yo Católico Super o en la fanpage de Supercatólico. Esperamos seguir con estos videos y también con el gusto de todos ustedes. Que el Señor les bendiga, nos vemos en el siguiente tema y ánimo, que Dios nos quiere mucho. Hasta luego.